Teníamos un tema casi en el olvido, porque todavía no habían salido más indicios como para continuar con la temática. Pero en vista, que encontramos más elementos, contundentes e importantes, es que retomamos nuevamente este estudio. Nuestra forma de estudio va en la siguiente dirección, con el ejemplo de la brújula, que apunta hacia su norte, indicando la ruta correcta constantemente. Con eso queremos decir que tenemos una idea general sobre un tópico específico a desarrollar. Pero así como esa brújula, constantemente nos corrige, y nos lleva al norte real, de una verdadera interpretación. Lo haremos como para tener dos posiciones distintas. Reptilianos. ¿No se han preguntado alguna vez? ¿De dónde surge este calificativo? ¿Quieres saber quién califica de ese modo? ¿A quién? Antes debo presentarles el inocente estudio con el que terminamos en asociar, con esos anfibios. Todo comenzó con hallar un sustento, para nuestra página exclusiva, en forma determinada, como para tener en lista para publicar más adelante. En medio de la exploración y búsqueda de un par de términos y su verdadero significado. En primera instancia caímos con este tipo de música tan inspiradora. Dios, aunque el mundo me rechace. Pero, pues resulta que muchos tomamos títulos de grupos, o bien empresas, que no sabemos su verdadero origen, a menos que se realice a sabiendas, en forma subliminal, en una nueva forma de religión, que algunos identifican a tales reptiles señalando como hábiles en las artes musicales, incluso hasta dentro del mismo cristianismo. Ahí es en donde caímos en el estudio, acerca de la religión de Caín. Nuestro personaje principal en esta investigación, y tratar de sustentar, no nuestras propias aseveraciones, sino más bien siendo dirigidos, por donde nos guiara todas las evidencias bíblicas. Aquí es que en medio de la exploración, volvimos a encontrarnos, con esa pared intermedia, que nos evidencia de la existencia de un espécimen sin identificar, así es como se lo define. Y es que por toda la Biblia, se nos muestra varias evidencias de este tipo de seres, que de alguna manera han evolucionado, como para adoptar, nuestra misma apariencia. A menos que se sustente, todo esto con la profecía del libro de Judas, en los mismos demonios que abandonaron sus respectivos cuerpos, y adoptaron apariencia humana para andar entre nosotros y de esa manera promover todos sus engaños. Entre las evidencias están las que muy bien al mostrar la secuencia, presentemos a su vez, sus contraposiciones que las contradicen, que aún así quedan evidencias claras de que sí hay algo de verdad, pero que todo mundo niega, menos los que al explorar la Biblia nos encontramos con ello constantemente, que hace cambiar todo el panorama futuro profético. El profeta Ezequiel, y asimismo el apóstol Pablo, nos habla de un cambio en la adoración directa, ahora a cuadrúpedos y reptiles. Ni que decir el Apocalipsis, del apóstol Juan, porque es el que más evidencias presenta. El problema aquí es que el 666, o 616, es un número de hombre, aunque lo señale en femenino, ella, que muy bien puede ser una mujer, una iglesia, las ciudades, etc. y no de ninguna especie en particular, pero aún así se requiere del don de la sabiduría para descifrar su mensaje. Que si todo esto quedó en el pasado, solo estaríamos realizando una buena adaptación a un nuevo cumplimiento futuro, o sea fantaseando solamente. Pero se retoma, la señal de que se le impuso precisamente a Caín, en su frente, solo para sustentar más la teoría como para dar más veracidad a este asunto, porque se relacionan entre sí. Retomemos la pregunta inicial. Reptilianos. ¿No se han preguntado alguna vez? ¿De dónde surge este calificativo? ¿Quieres saber quién califica de ese modo? ¿A quién? Respondemos con otra pregunta. ¿Sabían ustedes que el Señor mismo llama a Caín, pequeño reptil, o lagarto? Eso lo pudimos visualizar entre los sinónimos de errante, extranjero, vagabundo. Este último, señalaría de quién es hijo verdaderamente. Según la parábola de Natán profeta,
eso sustentándolo, por medio de la reiteración del libro de Job. Ambas publicaciones están registrados en forma alegórica, para que no lo tomen en forma literal, como medio mundo lo hace. El problema aquí, es que ese pequeño gran detalle, se traería abajo la creencia popular de que el pecado de Eva, solo consistió meramente en probar de un inocente simple fruto, como algunos aseveran. Centrémonos inicialmente en la primera sentencia contra la serpiente, para luego pasar a la segunda, en el juicio en contra de Caín. Al primogénito de Adán, o más bien diríamos al primogénito de la serpiente, nos decía la profecía del mismo Padre que su descendencia. Dos simientes, en contención. Simiente de la mujer, Abel, y la simiente de la serpiente, Caín. Si deseamos sustentar esta teoría, los descendientes de Caín, esos serían los verdaderos perdidos desde la misma fundación del mundo. Y los salvos de igual modo, los descendientes de Abel, o bien Set. Entre el grupo de Caín, ingresarían los engañadores y mentirosos, porque son sus verdaderos hijos, u descendientes. La religión de Caín la componen los hijos de otro padre, que no sería ni Adán, ni mucho menos Dios, así como Cristo había señalado. Tanto Jesús como su primo Juan, acusan a los dirigentes religiosos de su tiempo, con un título, que vuelve a retomar el tema de los reptiles. Generación de anfibios, que es lo mismo que serpientes o víboras. Ahora pasamos a la segunda sentencia, en contra de Caín. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, semilla y si Dios da el crecimiento. Pues lo contrario sería que el Señor no daría el crecimiento. Prosigue la sentencia. Andarás vagabundo y extranjero, gentil, romano, extranjeros y advenedizos, serás en la tierra, errante andarás, asimismo como sucedió con Israel, por el desierto, hasta que desapareció esa especie por completo. Pero se volvió a cometer esa misma mezcla con el ataque de las madianitas. En Hechos nos dice que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, siendo ellos, extranjeros, en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Ese punto tendría doble connotación significativa. Extranjero igual esclavo, en tierra extraña. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y, extranjeros, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mucho ojo con ese título, sustitutivo. Así que ya no sois, extranjeros, y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios. Preguntamos, con esta nueva aseveración, ¿eso quiere decir que se rompió la maldición en los descendientes de Caín? Pedro, apóstol de Jesús, el Cristo, a los extranjeros, esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, y en Bitinia. Pedro, predicando a los gentiles. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. En pocas palabras, el grupo musical denominado peregrinos y extranjeros, se estarían declarando romanos y gentiles descendientes del mismo Caín, que inocentemente se van de buenas a primeras, suponiendo que la maldición o la deuda ha quedado saldada. Ahora te pregunto, ¿a quién le tomas la palabra? ¿Al Padre primeramente como cabeza, o al resto? Un juicio fue su sentencia, por ser catalogado como un asesino, y sus descendientes perseguidores de la simiente de la mujer. El libro de Hebreos nos dice que Abraham fue extranjero. Por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, extranjero, morando en cabañas, peregrino, con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y abrazándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos, extranjeros, sobre la tierra. La sentencia fue:
Serás esclavo y fugitivo, peregrino y extranjero, que es lo mismo que pequeño reptil, o lagarto. Una especie sin identificar. Porque Dios no lo creó. En estos entran el grupo de todos los poderosos de la tierra. El interlineal al hebreo omite extranjero, colocando en su lugar vagabundo, que al final, significan la misma cosa. Peregrino y extranjero, es igual a vagabundo y asesino fugitivo. Estos estarían conformados por los débiles y los que flaquean constantemente, según notas de cantos, que muchos entonan, inconscientemente, sin conocer su verdadero significado. Somos débiles, tu diestra. Errante, fugitivo, vagabundo, extranjero. Miren ahora cómo se leería esa misma sentencia del Génesis, en la versión 1535. Si tú matas el reino, ella no te dará fuerzas. Debes estar en la tierra, en fuga y vacío, peregrino en fuga, extranjero vacío. Principio reptiliano, fue, o es, no mezclarse. Los hijos de los reptilianos se mezclaron con los hijos de Dios, en ello evolucionó en la raza de gigantes, o bien poderosos de la tierra, los dominadores. Preguntamos, ¿a quienes se les pidió que no se mezclaran? ¿Porque eran, o porque no llegarán a ser, un verdadero yugo desigual? Conclusión a manera de reflexión. Como ven, la realidad, más parece peor que para algunos estos temas son tan apasionantes, mucho mejor que la misma ciencia ficción. Mi pregunta personal sería: ¿cómo llegó a mantenerse a este espécimen, si el mismo Señor decidió destruir al mundo completamente? ¿Alguien se colaría en esa barca? ¿Sería acaso Cam, uno de los hijos de la esposa de Noé? Mientras que en Lot, las dos hijas fueron producto de mezclas. Hipótesis demasiado descabellada, pero aún así no se podría descartar del todo. Aquí es en donde esta teoría muy posiblemente puede que se caiga de plano. Pero surge otra posibilidad, es que sería: estas especies resisten mucho, todo tipo de inclemencias del tiempo, largos ayunos. Esto visto a través de experimentos, que algún momento hemos visto, que sobreviven en las peores inclemencias. Este no es el ayuno que pedí, dijo el Señor. ¿Contraposición? ¿Porque entonces se sigue porfiando a seguir reclamando sus leyes a perdidos? ¿Tiene eso alguna lógica? ¿Denunciarlos, y a la misma llamar al arrepentimiento? Nuestra teoría conspirativa va más allá, y esto tendría que ver con las alteradas ediciones, que provocaron la proliferación de innumerables religiones en el mundo, que de fijo, ya están más que infiltradas, desde sus mismas cúpulas. Con experimentos, que ya se habían realizado, es muy fácil comprobarlo. Esa es una. Otra posibilidad sería, la otra hipótesis que muy bien podemos sustentarla, con los experimentos procedentes de la amalgama. ¿Qué tal la multitud mixta o mezclada que salió de Egipto, cual cizaña entre el trigo? Esto tomado de las aseveraciones que ya habíamos llevado a cabo en uno de los tantos videos anteriores. Por lo que este sería la secuencia contradictoria. Lo cierto del caso es que el Apocalipsis visualiza a los reptilianos, al fin de los días, en los tres poderes a manera de anfibios. Que el imperio mundial denominado Babilonia está cargado de ellos. Esto raya a ciencia ficción. Creo que en el pasado había escuchado este sustento desde donde nosotros nos sujetamos. Solo que le dimos una perspectiva un poco distinta, y lo involucrado que está el sistema religioso actual, a tal punto que nos solicitan que salgamos de ella, iglesia, ciudad, ecumenismo, propiamente se refiere. Esto abarcaría la misma marca de ese tipo de espécimen, que visto desde el Génesis, resultaría demasiado claro, a menos que ese poder resulte provocado o resguardado para su propia destrucción en un juicio venidero, ya que esa potestad solo le confiere al Señor. Dios, aunque el mundo me
No quiero ni imaginar las mezclas, eso sería catastrófico en todo sentido, o además frustrante. Existen muchos misterios contenidos dentro de las páginas de las escrituras, que para la mente finita y además carnal, no tiene ninguna explicación lógica. Ya para finalizar diremos lo siguiente. Las especies creadas el quinto día, entre aves, e incluso dragones, traducido como grandes monstruos, entre toda la familia de anfibios, estos procedían de las mismas aguas. Esperamos que este comentario les haya quedado claro, con respecto a que si es verdad o no la teoría conspirativa acerca de esa raza reptiloide, de la que tanto se habla, por todas las redes sociales. Que muchos aún no lleguen a entender con certeza, por qué razón, el Señor mismo haya denominado a Caín, con el título, de pequeño reptil, o lagarto, de una especie sin identificar. Ver ese punto, más atrás de esa declaración, sería otro tema aparte. Nos vemos hasta la próxima.